página 117, Carisha A, el primer renglón, la primera palabra. Nos dice ahora la Gemara, ya que nuestra Mishnah nos nombró que se comienza la recitación del Hallel al culminar la Agadá, al final de la Agadá debíamos recitar el Hallel. Entonces la Gemara empieza a analizar un poco el contexto del Hallel y nos dice así: Amar Rab Hisda, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rab Hisda, el nombre de Rabbi Yohanan, Haleluyah, Bekesiah, Beyedidiah, Ahadhen. La palabra Aleluya, que figura muchísimas veces en el Hallel, de hecho con esa palabra comienza el Hallel y después se repite en muchas oportunidades más a lo largo del libro de Tehilim. Esa palabra, nos dice Rab Hisda, se escribe entera con una sola palabra. No son dos palabras, Alelu y otro que Alaben, Aboreolam. Aleluká es una sola expresión de alabanza. Lo mismo la palabra Kesia, que figura al final de Perashat Beshalach, Kiyad al-Kes Yah min Hamal Hashem Amalek. Esto, de acuerdo a Rab Hisda, Kesia es una sola palabra, no son dos palabras. Y lo mismo la palabra Yedidiah, que es aquel nombre que le pusieron a Shelomo HaMelech, también es una sola palabra. Siendo entonces ambas, las tres, ¿sí?, una sola palabra, entonces esto indica que aquí no hay ningún nombre de Boreolam escrito, sino son palabras con la terminación Yod-He, como existe ese tipo de terminación dentro de nuestro vocablo. En cambio, Rab Amar, Kesia, Umar Javia, Ahadhen. Rab por su parte dijo, Kesia, que nombramos antes, sí, estoy de acuerdo que es una sola palabra, y agrega una más, la palabra Merhavia, que figura también en el Hallel, es una sola palabra. Por su parte, Rab Amar, Merhavia Bilbad, solo la palabra Merhavia es una sola. Aparentemente, todo el resto sí son dos palabras divididas, y hay entonces nombre de Boreolam en cada una de ellas. Y vaya Leu, preguntaron, aquí aparentemente Rab Hisda nombró tres palabras, Rab nombró dos palabras que, digamos, problemáticas, que se consideran una sola palabra, y de acuerdo a Rabba tenemos una sola palabra que es problemática y que él determina que es una sola palabra entera. La pregunta es, Merhavia le Rab Hisda. Rab Hisda nombró Aleluya, Kesia y Yedidiah. No nombró la palabra Merhavia. ¿Cuál es el pensamiento de Rab Hisda con respecto a esta palabra? Esta sí fue nombrada por Rab y dijo que es una sola palabra, y Rab Hisda no la nombró. ¿Qué considera Rab Hisda sobre esta palabra? Mai, ¿cómo es? La Gemara dice, no tengo absolutamente información al respecto y no tengo de dónde agarrarme para poder determinar qué considera Rab Hisda con respecto a esta palabra. Y vaya y ahora podemos preguntar también para el otro lado. Yedidiah, el nombre este de Shelomo HaMelech, el de Rab, Mai, de acuerdo a Rab, que no lo nombró tampoco, ¿es considerado una sola palabra o son dos palabras? Tashema. Y aquí la Gemara sí, aparentemente tiene cómo ayudarnos a disipar esta duda. De Amar Rab Yedidiah Nahlak Yoshnaim. Dijo Rab, la palabra Yedidiah va dividida en dos. No es una sola palabra, son dos palabras. Fijaj, Yedid Hol, Yod-Ke Kodesh. Por lo tanto, si son dos palabras, Yedid sería el nombre que se le apodó a Shelomo HaMelech, y Yod-Ke es el nombre de Boreolam y tiene Kedushá. Y si tiene Kedushá, va a tener que ser cuidadosa la persona de no despreciar, de no borrar una sola letra o una parte de la letra del nombre de Boreolam. Es una prohibición de la Torah. Entonces, hay sí una inferencia muy importante. Si esta palabra es una sola, entonces no tiene que duchar el nombre de Boreolam. En cambio, si son dos, la segunda, Yod-Ke, sería nombre de Boreolam. Y hay que tener cuidado con esa palabra. Y vaya Lehu. Y por último, podemos preguntar,
sobre Rab. Rab también, que nombró las palabras que sí hay Merjaviá y Edidiá, no la había nombrado. Acabamos de responder que para él son dos palabras. ¿Qué hacemos con la palabra aleluya? Que tampoco la nombró. Aleluya le Rab Mai. Tashema de Amar Rab. Dijo Rab en una oportunidad. Hazena Tile de Bejaviva. Yo vi el libro de Tehilim de mi querido tío, que era el Bihya. Dichtibeu Alelu Behad Giza, Beyod Ke Behad Giza. Yo vi que en el libro de Tehilim de él estaba escrito Alelu al final del renglón, la palabra y las letras Yod Ke al comienzo de otro renglón. Si se trata de una sola palabra, no existe en nuestra escritura que una palabra se la pueda dividir en dos renglones. Siempre la palabra tiene que estar íntegra y en el mismo renglón. Esto da prueba, entonces, que también, de acuerdo a Rab, por lo menos así él vio asentado en el libro de Tehilim de su tío el Bihya, que lo consideran dos palabras y por lo tanto es Alelu y después Yod Ke, separado como nombre de Boreolam. Pelea del Yoshua ben Levi. Si es así, discute claramente con lo que dijo el Yoshua ben Levi. De amar Yoshua ben Levi, May Aleluya, Aleluhu behillulim harbe. Dijo el Yoshua ben Levi, ¿qué es esta expresión? Aleluya. ¿Por qué no figura Alelu? Alaben como es normalmente, sino esta expresión nos está diciendo que tiene que ser muchas alabanzas, no una sola alabanza o una alabanza común, sino hay que aumentar en las alabanzas. Esa es la expresión aleluya. Por eso se escribe de esa manera. Quiere decir entonces que el Yoshua ben Levi claramente considera que es una sola palabra. Y al margen, nos dice la Gemara, tenemos una contradicción al margen, de costado, en las palabras del Yoshua ben Levi. ¿Por qué? De amar el Yoshua ben Levi, encontramos que dijo el Yoshua ben Levi, con 10 expresiones distintas de alabanza, está básicamente conformado el libro de Tehilim. Utiliza 10 expresiones que se van repitiendo en distintos capítulos, pero todos en total son 10 leshonot, 10 expresiones, todas basadas en el mismo sentido e idea de alabanza, boreolam y engrandecimiento, etc. Y son las siguientes. Benitzuah, está escrito Lamnaseah, Benigun, Binginot, Bemaskil, Maskil el David de Otoma Megarat de Filá, Bemizmor, Mizmor le Todá, Beshir, ¿sí? Mizmor Shir le Yom HaShabbat, Beashre, Ashre Yoshebe Bedeja, Ashre de Bemedarech, Ashre Aish, Betehila, el Tehilá de David, Bitfilá, Tefilá le Aniki Atof, Tefilá de David, Behodaá, un agradecimiento, Dura Hashem Kitov, Be Aleluya, y con la expresión de Aleluya. Todas estas son expresiones de alabanza que son quizás difíciles de poder traducir con una expresión correcta y exacta al español, ya que no tenemos quizás en nuestro vocablo en español tantas expresiones. Podríamos hablar de alabanza, ensalzamiento, cántico, gloria, etc. ¿Bien? Gadol mikulan aleluya, shekolel shem beshevach bebatahat. Y de las 10 expresiones de alabanza, la máxima expresión es aleluya. Que si bien es una sola palabra y no es esta la contradicción, en este aspecto sí, él coincide que es una sola palabra, pero él dice que el mashmaut, la esencia y la comprensión de la palabra esta es alaben a Boreolam, una alabanza única sobre Boreolam. Por eso la palabra incluye alabanza y el nombre de Boreolam en una sola palabra. Quiere decir que no interpretó como en la otra membrá, en el otro dicho que se dijo en su nombre, que quiere decir muchas alabanzas, sino es una alabanza exclusiva para Boreolam. Entonces, en ese aspecto, el Yoshua ben Levi contradice lo que dijo en un lugar con el otro. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel. Nos dice ahora Rabbi Yehuda en nombre de Shemuel, a modo de introducción, sobre el Hallel.
No tenemos duda que Shir Shebatorah Moshe Beisar Amaru Besha'ar She'alu Min Hayam. El Shir, el canto, el Azia Shir Moshe Bnei Israel Tashirah, el cántico que figura en la Parashat Beshalach, no tenemos duda que fue elaborado y pronunciado por Moshe y Am Israel cuando cruzaron el Yam Suf y cruzaron el Mar Rojo y los egipcios se hundieron dentro de él. La pregunta es, Hallel ze mi amaro, el Hallel, que nosotros recitamos aquí en la Gadá, en los Yamim Tovim, etc. Ese Hallel, esa alabanza, ¿quién la determinó? La Shirat Hayam, el cántico de Parashat Beshalach. No tenemos duda que fue hecho por Moshe y Am Israel. Pero este Hallel, ¿quién lo fijó? ¿Quién lo escribió? Nevi'im shebenehem tiknu lahem le Israel. Sheyehu omrim oto al kol perek uperek de al kol tzara vetzara. Shelo tabo alehem. Dice así, esta alabanza del Hallel fue fijada por los Nevi'im, aquellos profetas que estuvieron dentro de Am Israel, cuando, aparentemente como se entiende acá, en la salida de Mitzrayim, porque dice Nevi'im shebenehem, los profetas que se encontraban entre ellos, tuvieron profecía o algún espíritu bien profético o inspiración divina en aquel momento, y ellos fijaron todos estos textos de alabanza y determinaron alcohol perek uperek, sobre cada situación y situación, de alcohol tzara de tzara, y sobre cada sufrimiento y sufrimiento, que no vengan nunca estos problemas sobre los judíos, pero ante esas situaciones, cuando sean rescatados y salvados de aquellas situaciones, reciten estas palabras del Hallel en agradecimiento a la salvación que hizo Boreolam. Quiere decir entonces que estas palabras del Hallel, si bien no las dijo Moshe Rabbenu y Am Israel, las dijeron ellos cuando cruzaron el Yam Suf, el Mar Rojo, sin embargo, sí fue conformado en aquella época, y ya desde aquel momento se fijó para cualquier situación, lo alenu, de sufrimiento, que cuando seamos rescatados, lo reciten. Tanya, y Rabbi Meir Omer, así también tenemos una fuente externa que dijo Rabbi Meir, solía decir, todas las alabanzas que figuran en el libro de Tehilim, Kulan David Amaran, fueron todas dichas por David Amelech. Shneemar, Kollu tefilot David ben Ishai. Al tikre Kollu, ella kol elu. Pasuk dice, culminaron todos los pedidos de David Amelech, de David ben Ishai, David el hijo de Ishai. Y nos dicen, esta palabra Kollu, hay que leerla kol elu, todos estos. Es decir, todas las alabanzas que fueron nombrados hasta aquel momento, todas fueron dichas por David Amelech. Hallel ze, mi amado. Ahora, el Hallel, ¿quién lo dijo? Dios y Omer, el Azar ben Omer, Dios y dijo, mi hijo el Azar, él dice, Moshe Beisal Amaru Besha'ar She'alu Min Hayam. Mi hijo dijo que sí fue pronunciado por Moshe Rabbeinu y los Yehudim cuando cruzaron el Yam Suf. Efectivamente, no solo dijeron la Shirat Hayam, también recitaron el Hallel. Bajalukim ala Javerab, no marche David Amaro. Y sus compañeros le discuten y dicen, no señor, esto no fue inspiración de los Yehudim y Moshe Rabbeinu cuando cruzaron el Yam Suf, sino fue fijado por David Amelech. Sin embargo, dice el Dios, sí, a mi entender, es más correcto lo que dijo mi hijo que los que están discutiéndole. ¿Por qué? Es posible comprender e imaginar que los Yehudim, hasta la época de David Amelech, que fueron cientos de años, aproximadamente unos 440 años, luego de que salieron de Mitzrayim, es decir, que hicieron 440 Pesach, aunque Javín dijeron que solamente hicieron un solo Korban Pesach en el Midbar, pues tendríamos por lo menos 400 Korban Pesach que hubieron en el medio hasta David Amelech, y 440 Sukkot, y los Yehudim trajeron esos Korban Pesach
Yudim tomaron los Arbaat Aminim, como si el Lulav, el Etrog, etcétera, como hay que tomarlos en Sukkot. ¿Es posible que ellos hicieron todo eso sin recitar y decir el Halel? ¿Tuvieron esos esos días festivos y no dijeron el Halel? No existe, no es comprensible algo así. Seguro que ya estaba el Halel fijado y lo decían, porque viene de la época de Moshe Rabbenu. Es más, Davar Ajer, tengo para decir otro argumento más. Si fue fijado en la época de David Amelech y fue por su inspiración, no es posible comprenderlo, ya que en aquella época había una idolatría que trajo Mijá en su momento desde que salieron de Mitzrayim. Y esa idolatría se encontraba en la ciudad de Beji. Y para los Yehudim eso implicaba un desvío. Y muchos confiaban en esa idolatría. Y es posible entonces que teniendo esa situación, es que se fijó y comenzaron a decir, Aleluya, Aleluya, de Hashem, comenzaron a decir el Alel, alabemos nosotros esclavos de Boreolam, habiendo infidelidad a Boreolam, teniendo esa idolatría ahí en la ciudad de Beji. No, esto seguro fue fijado en un momento en el que todos estaban con Boreolam. Y eso fue en el momento de Kiryat Yam-Suf. Por lo tanto, entiendo yo que es más correcto lo que dijo mi hijo, que fue fijado y determinado por David, por Moshe Rabbenu y el pueblo de Israel, y no por David Amelech. Tanu Rabbanán, con Shirot Betishbachot, llamar David Besefer Tehilim, todos los cánticos y alabanzas que dijo David Amelech en el libro de Tehilim, que está lleno, tenemos, de acuerdo a la redacción que nosotros tenemos en nuestras manos y la separación, tenemos 150 capítulos de Tehilim, llenos de palabras de agradecimiento y alabanzas a Boreolam, en distintas e infinidades de situaciones. Todas ellas dijo el Eliezer. El Eliezer Omer Keneged Atzmam, las dijo frente a circunstancias y vivencias que le pasaron al mismo David. Todos esos contextos que uno puede leer, estaba en el valle de la muerte, me perseguían, etcétera, todas esas cosas son vivencias y vicisitudes que padeció David Amelech, y ante todas ellas David Amelech dijo sus palabras de tefilá, de pedido y agradecimiento a Boreolam. En cambio le pido yo a Omar que no, eso fue dicho como alabanzas ante situaciones que le pasó en general al pueblo de Israel en muchas circunstancias a lo largo del tiempo. No son acontecimientos que solo pasaron con él. Dice, no señor, hay de esto y de aquello. Y explico. Las que figuran en singular son por sucesos que le pasaron a él. Situaciones propias de él. Aquellas que están dichas en plural, redactadas en plural, son para agradecimiento de lo que pasó con todo el Tzipur, con todo el pueblo de Israel, o con gran parte de ellos. Y hay que saber, no tenemos, dice el Rashbam, una explicación. Aparentemente esto es un masoret, una tradición que así recibieron de sus maestros, que aquellos en los que figuran la Mnatseyah bin Ginot, estas expresiones, Nitzuach y Nigun, son agradecimientos y alabanzas ya fijados para el futuro. Para cuando venga la redención, ya tenemos texto prefijado para agradecerle y cantarle a Boreolam. Maskil, al de Turgemán. Por ejemplo, cuando pasó dice Maskil le David, estos son alabanzas y cantos que hizo Boreolam, que hizo David Amelech a Boreolam, pero que él no los decía en voz fuerte y potente, sea porque quizás no tenía la fuerza en aquel momento o algún otro justificativo, sino él se lo dictaba a un intérprete y el intérprete era quien lo decía y lo pronunciaba en voz alta y fuerte para que todos puedan oírlo. Y eso es el concepto de maskil, que él le hacía al otro entender y poder decirlo. Le David Mizmor, la Gemara nos dice que a veces encontramos Le David Mizmor y a veces encontramos Mizmor de David, cántico de David o de David un cántico.
¿por qué cambia e invierte el orden? Lo dice la Gemara. Melamed, cuando figura el de David Mizmor, para David un cántico, eso quiere decir, para David hubo una revelación e inspiración divina y luego dijo el cántico. Es decir, que primero él se llenó de inspiración que bajó el Shammai y que con esa inspiración él pudo decir el cántico. En cambio, Mizmor de David, cuando dice Mizmor de David, quiere decir que él comenzó un cántico para poder adquirir y que recaiga sobre él una inspiración divina y poder decir sus palabras de alabanza. El Amelja, para enseñarte con esto, que la presencia de Boreolam y la inspiración divina no se posa y recae sobre una persona, lo mitohatzlut, no mientras uno está perezoso, velo mitohatzlut, tampoco recae si una persona está triste, decaída, velo mitochsehok, ni siquiera tampoco si la persona está jocosa, velo mitochaludosh, ni si la persona se encuentra en un estado de distensión, velo mitoch de balim beterim, tampoco si se está ocupando de vanidades y cosas mundanas, el amitoch de basim hashem mitzvah, sino solo cuando hay alegría por una conducta y una situación de mitzvah y de elevación, ante una alegría genuina y real, por algo de mitzvah, por algún precepto, por algún concepto y conducta valorada por la Torá, en esa situación de alegría es que recién ahí se puede posar la Shejinah. Shneemar, como contamos también, con respecto al Naví Elisha. Ahí la situación era una situación de guerra inminente, el rey Josafat con el rey Yoram tenían que salir a la guerra, le fueron a consultar a él, él estaba enojado porque Yoram era un rey idólatra y no tenía entonces inspiración divina. Cuando le preguntaron cuál es la palabra de Boreolam, ¿qué opina Boreolam al respecto con esta guerra? Dijo, ahora pido que traigan algún instrumento, alguien que sepa tocar un instrumento. De allá que y fue cuando el hombre, sí, el instrumentista comenzó a hacer sonar su instrumento musical, ahí reposó sobre él la profecía. Vemos que cuando él escuchaba música, pero con la intención de lograr alcanzar un contacto con Boreolam para poder recibir una profecía, ahí es que recayó la profecía. No era escuchar música por diversión, por distensión, para distraerse ni nada por el estilo. Solo una alegría de mitzvah en la que puede traerle a la persona una inspiración divina, una profecía. Así también dijo la viuda en nombre de Rab, para estudiar una halajá, para estudiar una ley y comprenderla correctamente y poder dictaminarla, necesitamos estar en un estado de alegría. Cuando la persona está alegre, la mente de él está más clara, la comprensión de él es más profunda y más amplia, y solo así se puede estudiar correctamente una ley, una halajá. Amar al-Nahman, dijo la Nahman así también, para un buen sueño, tener un sueño positivo, tiene que ser que la persona se fue a dormir en un estado de simha, de alegría de mitzvah. ¿Cómo es posible decir que para estudiar Torah y comprender las cosas debemos estar en un estado de alegría? Me ama Rab Gital Amarrab, ya dijo Rab Gital el nombre de Rab mismo. Todo aquel que está sentado delante de su maestro, Ben Siftotav de Fotmor, y de sus labios no gotea saliva amarga, es decir, que él no está con temor y miedo reverencial de abrir la boca delante de su maestro. Tijvena, esos labios deberían ser quemados. Tiene que tener miedo aquel alumno que se encuentra delante de su maestro para querer pronunciar alguna palabra. Así es como tiene que estar sentado un alumno delante de su maestro,
Así dijo Rab Gidal en nombre de Rab. Tú me estás diciendo que para entender correctamente tiene que estar lleno de alegría. Shineemar, ¿y de dónde aprendió ese concepto? Siftotav Shoshanim, Notefot Mor Omer. Sus labios, traducción literal sería sus labios son como una Shoshaná. Es una flor típica, clásica de Eretz Israel, similar a una margarita. Notefot Mor Omer, que gotean de ella, es una especie de savia perfumada. Y dijeron, Altikre Shoshanim en la Shoshanim. No leas de pasuk Shoshanim, esta flor, sino Sheshonim. Siftotav Sheshonim. Los labios que estudian. No que los labios fueron comparados con esta flor, sino los labios que están estudiando. Altikre Morover en la Mar Over. No leas Morover, que es el perfume, sino Mar. La amargura tiene que pasar por esos labios. Tienen que estar con miedo. Y de aquí se basó Rab Gidal en nombre de Rab para decir que hay que estudiar con temor y reverencia. ¿Cómo entonces tú dices que solamente con Simha? La Kashia. Esto no es problema. Una cosa es el estado del maestro y otra cosa es el estado de ánimo del alumno. El alumno delante de su maestro tiene que estar con temor reverencial. El maestro, para poder él entender la halajá, explicarla correctamente, transmitirla, él tiene que estar con alegría. Sobre eso es que dijo, Mitochtim Hashem Mitzvah, y si quieres te puedo decir, ambas situaciones está hablando del maestro. ¿Y cómo? Aquí con temor, aquí con alegría. Me la calla. A mi camé de patah, me va a levantar de patah. Una cosa es antes de empezar el análisis y su exposición, y otra cosa es una vez que ya empezó la exposición. Que ha de Rabbá, como encontramos la conducta que tenía Rabbá en general. Mi camé de patah lo Rabbanán. Antes debe comenzar su exposición y la explicación de todo lo que él quería transmitirles a sus alumnos. Antes de todo esto, Amar Miltad de Bedijuta decía alguna cosa que alegraba, una especie de comentario que levantaba el ánimo de las personas. Los jajamim se ponían contentos, lograba sacarles un esbozo de una sonrisa, y luego de eso, ahí se sentaba seriamente y comenzaba con su exposición. Pero ya logró ponerlos en un estado de ánimo más elevado, con ese estado de ánimo, de alegría. La mente de ellos estaba más transparente, más clara, y ahora podían sentarse seriamente a estudiar el tema y comprenderlo. Tanu Rabbanan. Y con esto Rabbanan vuelve al tema anterior y vamos a ir concluyendo. Tanu Rabbanan. Halel ze mi amaro. ¿Quién es? Nuevamente aquí Rabbanan nos trae otra variedad, otra fuente externa, investigando quiénes son los que fijaron el Halel. Mi amaro, ¿quién fue el que lo dijo? Como vimos recién, hace unos renglones, Rabbi Eliezer, así dijo Rabbi Yossi en nombre de su hijo Rabbi Eliezer, y aquí la Gemara lo repite, fue dicho por Moshe y los Yehudim cuando cruzaron el Yam Suf. Ellos salieron a tierra firme, estaban tranquilos que atravesaron el Yam Suf, pero todavía no sabían lo que había pasado con los egipcios. Amrú le dijeron, no lano, Hashem no lano. Por delante te pedimos, no por nosotros, por ti, por tu honor. Que no se salven los egipcios, que no hayan salido por otro lado. Llevaron a Hakodesh y les contestó una inspiración divina y dijo, de Amrana de Maani, dice, quédense tranquilos, lo hago por mí. No por mérito de ustedes, esto lo hago por mí o no, de a ellos hundirlos y que no salgan del Yam Suf. Rabbi Yehuda Omar, Yoshua Beisar Amaru Beshasham Du Aleem Al-Hekenan. De acuerdo al Rabbi Yehuda, esto al fue pronunciado por Yoshua bin Nun y los Yehudim, cuando los 31 reyes que vivían en la tierra de Israel se mancomunaron para desatar una batalla tremenda contra Yoshua y el pueblo de Israel. En aquel momento los Yehudim
tuvieron que enfrentarlos, ganaron, dijeron esta alabanza a Boreolam y le estaban pidiendo, Ambrú, no Lanu. Ellos le piden por favor, no por nosotros, por tu honor. Tenemos que ganar la guerra para que tu honor quede intacto. Como llevaba y ahí también Boreolam les contestó, lo hago por mí, escuché su tefilot, lo hago por mí. Bien, Azar Amudai Omer de Borao Barak Amaru Beshar Shamar Alem Sisera. Bien, Azar Amudai dijo, el Halel fue pronunciado por Deborah, An-Nebiá, y por Barak Ben Abinoam, quien era el dirigente del pueblo de Israel en aquella época post-Yoshua bin Nun, y de los primeros dirigentes posteriores de Yoshua bin Nun, cuando el rey Sisera también estaba apoderado ya de la tierra de Israel, se había apoderado de la tierra de Israel y quería el dominio absoluto sobre los Yehudim. En esa guerra en la que lograron la liberación de Sisera, fue dicho este Halel. Bien, eso le pidió a Boreolam, no lo hagas por nosotros, hazlo por tu honor, y Boreolam dijo, lo voy a hacer por mi honor. Bien, Azar Azaria Omer a Hizkiah de Siyato Amaru, de acuerdo a Rabbi Azar ben Azariah, Hizkiyahu Amelech, descendiente de David, es quien recitó el Halel cuando el rey Sanjerib, con sus cientos de miles, o se podría decir que incluso en un cálculo se podía llegar a millones de soldados, sitiaron la ciudad de Jerusalén para conquistarla. Hizkiyahu Amelech le hizo tefilá a Boreolam. Le dijo, sálvanos, pero no por mí, por tu honor. Y realmente Boreolam, como nos dice ahí el Pasuk, a la mañana siguiente cuando se levantaron, estaba todo el campamento de Sanjerib, todos muertos, tirados en los pisos. Boreolam se encargó de destruirlos. De aquí va a ver Hananiah, Mishael, Bazaria, Baruch, Beshar, Shamar, Alem, Nebuchadnezzar, Arashá. De acuerdo al día que va, fue pronunciado por Hananiah, Mishael, Bazaria, incluso posterior a la destrucción del primer Bet HaMikdash, cuando ya estaban exiliados en Babel y el rey Nebuchadnezzar los tenía bajo su dominio. Allí es cuando Hananiah, Mishael, Bazaria le pidieron a Boreolam, sálvanos por nuestro honor. No, sino por tu honor, sálvanos. Y Boreolam les contestó que así iba a ser Amru lo Lanu Meshivá. Y así fue lo que Hananiah, Mishael, Bazaria se salvaron del fuego que habían sido lanzados por el rey Nebuchadnezzar. Dios decía que le dio mal, Mordejai Esther Amaru Beshar llamada Leem Amar Arashá. De acuerdo al Dios Galilí, Mordejai y Esther, aún más tarde todavía en la historia que Hananiah, Mishael, Bazaria, ellos son los que pronunciaron el Halel cuando Amar Arashá, como tenemos en la Megilá de Purim, se complotó para exterminar a todos los Yehudim y le pidieron a Boreolam, sálvanos, pero no por nosotros, por tu honor. Amru lo Lanu Meshivá. Ajamim Omrim, Leviim Shebelehem Tikun Lehem Leisrael Sheomrim Oto Alkol, Perek Uperek Alkol, Tzarad Estarad Shelot Amu Alehem. Los Ajamim, volviendo a la opinión que nombró antes la Gemara, sostiene que aquellos profetas que estuvieron en la época de Yetziat Mitzrayim, ellos son los que recitaron el Halel. Y ellos fijaron que ante cualquier situación de problema y sufrimiento, no Halelu, que no venga sobre Israel nunca. Pero si vinieron y fueron rescatados, los Shinigadim, Ombrim Oto al Geulatán. Lo digan en aquel momento en que Boreolam los salvó. Y si bien las últimas opiniones que leímos, Hizkiyahu Amelech, Hananiah, Mishael, Bazaria, Mordejai y Esther, son posteriores a David Amelech. Y el libro de Teilim fue escrito y cerrado aparentemente por David Amelech. ¿Cómo es entonces que fue escrito y compuesto por David Amelech cuando todo el Halel fue redactado y fue aparentemente dicho recién muchos años después de su fallecimiento? Sobre esto el Meharsa nos explica que David Amelech recopiló y organizó y dijo quizás la mayoría de lo que está escrito en Sefer Teilim, pero no quedó cerrado y sellado con la muerte de David Amelech, quedó abierto y se fueron agregando con el tiempo un par más de capítulos que fueron dichos también con inspiración divina y profética.